El mensaje de hoy es salvación en la tierra del caos, como hemos leído Mateo 8, 28 al 34. Hemos cantado también, déjanos ver tu gracia, tu gloria y poder. Lo que pretendemos en cada predicación es que puedas ver a Jesucristo. Hoy se va a hablar de la liberación de un demonio, pero muchos especulan hablando acerca de demoniología, especulan hablando acerca de los cerdos y demás. Si bien vamos a ver en profundidad eso, el objetivo de cada mensaje es ver la gloria de Jesucristo y que te postres ante esa gloria. Si no es solamente información que te llevas a casa. Domingo pasado vimos en la historia aquí de Mateo, que estamos siguiendo esta serie expositiva, cómo el evangelista por medio del Espíritu Santo presenta a Jesús como el que domina la naturaleza. ¿Recuerdan? Se hundía el barco porque entraba agua por el oleaje, un gran viento, y Jesús en un momento dice al mar y al viento, calla, enmudece, y ese lago se transformó en un espejo. Y los discípulos se preguntaban, o algunas personas también que habían ido con ellos, ¿quién es este hombre que el mar y el viento obedecen? Ahora vemos otro milagro de Jesús. Vemos que Jesús tuvo potestad ¿sobre qué? Sobre los elementos de la naturaleza. Y ahora lo vemos que tiene potestad sobre el reino espiritual, sobre los mismos demonios, también sobre los animales. Pero el poder de Jesucristo es absoluto. Ahora, eso es lo que nos muestra el evangelista. Poder sobre la naturaleza y ahora poder sobre los espíritus. Si leemos bien, estos endemoniados eran de los peores endemoniados que se ven en la Biblia. Hay pasajes paralelos de los evangelios paralelos, sinópticos, que nos dan unos detalles. Yo le voy a leer dos detalles para que tengamos una idea que nos da Marcos y nos da Lucas. En Marcos 5:4 dice respecto de estos endemoniados, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía dominar. Lucas 8:27 dice, no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. El dato que nos da Mateo, que no nos da otro evangelista, es que eran dos, pero había uno, se ve que era el principal. Este es el cuadro de los endemoniados. Nadie podía pasar por aquella zona porque eran muy feroces, atacaban a las personas. Como habían monopolizado la zona, nadie podía pasar, dijeron, bueno, vamos a atarlo con cadenas. No lo podían atar con cadenas. Tenían una fuerza sobrehumana, como se dice. Para colmo de la vergüenza, estaban desnudos y habitaban en el lugar de los muertos, en los sepulcros. Ya nadie podía enterrar a sus parientes en ese lugar. Nos dice que la tierra era Gadara, quizás el punto más específico, como una ciudad satélite de Gadara, era una ciudad que es parecido el nombre. Acá se dice Gergesenos, otros evangelios nos dicen Gadarenos. Se supone que no es una cuestión de pronunciación, sino que es como tener Rosario, Gran Rosario y una ciudad satélite ahí. O sea, Mateo es bien específico, eran dos y eran gergesenos, es decir, se habían apoderado casi de un lugar, ¿no es cierto? No de la ciudad, sino de todo lo que es el camino que conectaba a la ciudad y del cementerio de la ciudad. Como introducción quisiera decirles que ustedes escucharán mucho de demonios hoy en las iglesias. Yo cuando era chico recuerdo, no asistía a una iglesia carismática, pero se carismatizó cuando tenía esos 12 años. Y recuerdo en una reunión de oración que una persona, como dicen, y en aquel tiempo también se decía, hace muchas décadas, se manifestó. Y era una mujer, y otro le puso las manos, que habían sido invitados por la iglesia. Yo lamento que esa iglesia haya permitido eso, porque estábamos bien sin eso. Y después se fueron, gracias a Dios. Pero en ese tiempo me dio mucho miedo ver a una persona manifestada. Y después en el pasillo de la iglesia, esa persona saludándome como nada.
Ustedes ven esto de las manifestaciones que realmente es un circo evangélico. Se ríe Satanás de ellos. ¿Cómo pueden ser tan locos? La persona que atiende la verdulería de la esquina se manifiesta el domingo, hacen unos trances mágicos, le imponen las manos y después está atendiendo el día lunes vendiéndote papa. No, ¿se dan cuenta que los endemoniados eran otra cosa? Que tenían otra característica. Y que ¿por qué hoy en una reunión estarían diciendo fuera demonios? Ustedes vieron que acá no echamos nadie afuera. Ahora, somos conscientes, plenamente conscientes, que hay una guerra espiritual. Y que quizás haya un demonio susurrándote al corazón para que no escuches este evangelio. Eso puede ser. Pero sabemos que la forma de derrotar a los demonios, mejor dicho, ya fueron derrotados en la cruz de Jesucristo. Y el avance para derrotar al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás y sus demonios, es la predicación correcta del evangelio y no el circo actual. Esos juegan a los demonios, juegan realmente. No expulsan, no avanzan nada del reino. Sinceramente, juegan a los endemoniados. Fíjense cómo era un demonio. Cuando Jesús triunfó en la cruz, ató a Satanás, lo venció. Alguno me podrá decir, ¿hay endemoniados en el mundo? Puede ser que hayas, claro que sí. Pero lo que más perturba a estas falsas iglesias es la influencia de Satanás, no tanto la posesión. Porque al engañarlo doctrinalmente, al engañarlo con enseñanzas falsas, juegan a los endemoniados. La misma persona se manifiesta una y otra vez. Y encima dicen que puede haber creyentes endemoniados, cosa que es imposible. Si el Espíritu de Dios está en la casa, nadie entra. Si la persona es salva en Cristo Jesús, está el Espíritu de Dios y no hay control allí de los demonios. Sí hay tentaciones, influencias, pero no posesión. Entonces, habiendo entendido un poco de esto de demoniología, que se malentiende mucho hoy, nuestro foco es que estos demonios le dicen algo que los discípulos se preguntaban antes: ¿quién es este hombre? Y en Mateo 8:29, fíjense en que dicen: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. O sea, la pregunta que se hacían los discípulos, mientras el mar se aquietó, ¿quién es este hombre? Llegan a las costas ahí de la región de Gadara y estos demonios sabían quién es. Jesús, el Hijo de Dios. Pedro tardó muchísimo tiempo en llegar a la conclusión, pero estos demonios lo conocían porque estuvieron en el cielo. Y sabían que al ser expulsado del cielo, también hubo una encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo del Padre. Y esa encarnación se llama Jesús, Dios y hombre al mismo tiempo, dos naturalezas en una persona, como vimos el domingo pasado. Y le dan toda la definición: Jesús, el Hijo de Dios, que se hace igual a Dios, algo que los judíos incrédulos negaban. Uno dice, pero bueno, los demonios parece como en la ortodoxia correcta. Sí, pero no se someten a Dios. Esto es muy interesante. Vamos a ver primero el punto principal, la autoridad de Cristo. Los demonios reconocen tres cosas. Leamos bien. Podemos leerlo de nuevo, si bien se ha leído. ¿Sí? Versículo 29. Y aquí clamaban diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Hay tres cosas implícitas aquí que reconocen los demonios. Y uno dice, si estas tres cosas lo reconocieran, una persona sería salva. Y tened cuidado, porque capaz que reconoces estas tres cosas, pero no sos salvo. ¿Qué reconocían los demonios? Primero, que Jesús es el Hijo de Dios, como hemos dicho. Reconocían su procedencia celestial. Has venido hasta aquí. No es que ha venido del otro lado del mar
hasta Gadara, sino que ha venido del cielo a la tierra. Has venido hasta aquí. O sea, reconocen la identidad de Cristo, el Hijo de Dios. Reconocen su procedencia celestial, has venido hasta aquí. Y reconocen que va a haber un juicio futuro porque dice, has venido a atormentarnos. Y en otro evangelio dice a condenarnos, a destruirnos, antes de tiempo, porque claro, va a haber un tiempo en que eso va a ocurrir. O sea que creían también en el juicio, creían que Jesús era el Hijo de Dios, creían en su procedencia celestial y creían en un juicio futuro. ¿Cuántos creen en eso? Y dicen, entonces con esa información ya soy salvo. No. Con esa información no sos salvo. Porque los demonios tienen esa información. Yo te pregunto, ¿los demonios son salvos? Si yo te pregunto, desde que estás escuchando el Evangelio, ¿qué sacrificaste? ¿Qué te rendiste? ¿Qué pecado dejaste? ¿Qué cambió en tu vida? Y algunas cositas. Tené cuidado porque a lo mejor los demonios entienden mejor el Evangelio que vos. Ellos no se arrepienten y vos tampoco. Van a compartir el mismo destino, la misma suerte, van a estar en el infierno un día y van a decir, así que vos en la tierra creías en Jesús el Hijo de Dios, nosotros ya lo conocíamos. Nos expulsó allá en la tierra a los gadarenos. Así que creías que Jesús era celestial. Sí, nosotros lo sabíamos, dirán los demonios. Pero ya ha ocurrido el juicio y estamos compartiendo ahora el lago de fuego con vos, te diría el demonio. Si la gente no presta atención a esto, va a seguir jugando al Evangelio. Como digo, otras iglesias están jugando hoy a expulsar demonios. Y quizás algunos de nosotros que han escuchado el Evangelio muchísimas veces siguen jugando y siguen identificándose con los demonios. Es así de duro. Sabes de la identidad de Cristo, no negás que sea celestial, sabes que hay un juicio, pero no entregas tu vida. Los demonios son enemigos de Dios. El diablo es enemigo de Dios. ¿Por qué también es enemigo de la humanidad? ¿Por qué posee a las personas? Algunos dicen, y esto es una enseñanza como teológica, ¿no?, que es por la necesidad de cuerpo. No. Yo por mucho tiempo pensé que era así. Porque ellos son espíritus y habitan en regiones del aire, como dice el príncipe, la potestad del aire, dice la Biblia respecto a Satanás. Ellos son de una naturaleza espiritual. Tenían también una naturaleza como corpórea, pero es muy distinto a la nuestra. Ellos lo que quieren de la naturaleza humana es corromper más de la imagen de Dios con los que fueron creados. Es enemigo de Dios y es el enemigo de la humanidad porque la humanidad fue creada a imagen de Dios. Entonces, a Dios no lo puede matar, pero quieren destruir a las personas. O quieren humillar a las personas. En este caso, si lo hubieran querido matar a estos dos endemoniados, si lo hubieran querido matar, lo primero que hubieran hecho es, van corriendo al precipicio y lo despeñan al mar igual que los cerdos. Pero ustedes se dan cuenta que esa no fue la situación. La situación era mantenerlos desnudos, humillados y decir, nosotros mandamos sobre la tierra. Son orgullosos aparte, son insolentes los demonios. Pero ahí viene Jesús, con toda esa autoridad. Y uno de los evangelios dice que se las adelanta, ¿no es cierto?, estas personas endemoniadas, porque Jesús lo estaba mandando que fuera. Pero Jesús no había llegado y no había dicho ninguna palabra. En el mundo espiritual, ellos ya percibieron la aproximación de Jesús y las intenciones de Jesús y la divinidad de Jesús, obviamente. Pero cuando están cara a cara, no lo atacan a Jesús, obviamente no pueden atacar al Rey del universo. No, digamos, hay un ruego de ellos, es muy raro esto, ¿no? Le ruegan, se postran, es como que caen, no en adoración exactamente, pero como diciendo, yo sé que el Hijo de Dios está delante nuestro, diría el demonio, y no tenemos chance que si Él vino a liberar la persona a la cual están poseyendo, no hay chance
de que no puedan salir. Jesús nos iba a poner a repetir 50 veces, sal fuera, como es. Jesús todavía no ha dicho nada, pero ellos tienen una petición. La petición es, déjanos ir a los cerdos. Una petición rara. Otro evangelio dice, no nos mandes al abismo. Hay un lugar donde están encerrados muchos demonios. Hay algunos sueltos en la tierra y otros encerrados en el abismo. El problema del abismo para ellos es que no pueden ejercer actividad en la tierra. Y como son enemigos de Dios, toda esa bronca se le tiene que acumular en el abismo. Entonces prefieren estar en la tierra. Ahora, ellos podrían haber sido expulsados y volver a la región del aire, podemos decir. Pero no, pidieron los cerdos. Aquí como hay otra interpretación que vamos a ver ahora, que muchas veces tenemos el vox populi, tenemos la interpretación general evangélica y no la reformada de siglos atrás, y por eso podemos confundir las cosas. Pero sigamos con esto de la autoridad de Cristo. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago, el hermano según la carne de Jesús, escribe mucho tiempo después de su resurrección y ascensión de Jesús, diciendo, así que ustedes creen, perfecto, pero los demonios también creen y tiemblan. Pero esa fe no salva. Yo creo que las personas, los seres humanos, son peores que los demonios, porque por lo menos ellos tiemblan ante el juicio. Pero las personas, ante la información de Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz y no entregan sus pecados, no tiemblan. No tiemblan. Están viendo qué pueden sacar de Jesús, qué pueden sacar de la religión, pero no tiemblan. Cuando hablo con las personas y hay pecados evidentes en su vida y han escuchado ya tantos mensajes y no tiemblan, dicen, soy así, no puedo cambiar, no tengo ganas. Estás, si es así, en una situación peor que un demonio. Van a ser condenados igual, obviamente, pero no hay temblor, no hay... Porque ni siquiera se ponen a pensar que habrá un juicio por la falta de entrega. Un juicio. Es grave la situación de la predicación de hoy, porque nos muestra la naturaleza humana en su máximo esplendor, la naturaleza humana caída. ¿Qué es esta persona para llegar a ese punto? Dice que otro evangelio dice que hacía mucho tiempo, no sé, años, estando heridas las personas. Imagínate que ese endemoniado está desnudo con llagas, con sus ojos perdidos. Y sabemos que cuando Jesús le pregunta el nombre es para revelar la naturaleza de los endemoniados. Los demonios responden que ¿cómo se llamaban? Legión. Ahí está la especulación, son 6.000 soldados romanos, son 5.000. Lo único que sabemos, porque las legiones podían tener de 2.000 a 6.000 personas, ¿sí? En la legión romana, depende la legión. Y por el Evangelio de Marcos sabemos que eran 2.000 cerdos que se tiraron al mar. O sea que 2.000 había, seguro. Bastante, ¿no? Para 2 personas. ¿Cómo pueden convivir 2.000 demonios en un par de personas? No lo imaginamos. Pero la naturaleza humana caída sin Dios, desde que cayó en el Edén, cayó en el jardín del Edén con Adán y Eva, ha caído hasta lo más bajo. O sea, para entender lo magnífico que es un Salvador como Jesucristo, debemos reconocer cuán bajo ha caído el hombre. Aquellas personas que todavía se justifican diciendo soy una buena persona, no conocen la Biblia, no conocen nada de la santidad de Dios. Aquellas personas que piensan que pueden mejorar sin Cristo. La Biblia te muestra esto. El ser humano no arrepentido es cueva de demonios.
A Israel se lo compara con una parábola diciendo, y a veces esto lo aplican a demoniología, pero no es así, diciendo que en una casa estaban demonios, salieron, la casa fue barrida, fue ordenada, y después que la casa está barrida y ordenada, vienen 7 demonios peores que él y entran a la casa. Es una parábola que trajo Jesús. Lo que está ilustrando, ¿saben lo que está ilustrando esa parábola? Si la vuelven a leer, es que el ser humano que quiere reformar su vida sin la gracia de Dios, su situación es peor. Y cuidado con esto. Porque las personas que se volvieron peores en este mundo son aquellas que primero escucharon el Evangelio y luego lo rechazaron y luego se cumplen como una parábola, no exactamente, ¿no? Que 7 demonios vienen y atacan la casa o tienen la casa. Claro, ¿por qué? Porque una vez que la persona juega con el Evangelio, la situación es mucho peor. Si antes estaba con el pecado hasta el cuello, después de rechazar el Evangelio, lo tapó y se fue a una fosa espiritual. Por eso es muy serio el tema de hoy. En la autoridad de Jesús, Él tiene poder sobre el pecado. Esta es la buena noticia. Pero para escuchar la buena noticia, primero tenés que reconocer que necesitas a este Jesús, que sí enfrenta el caos, que sí liberta a los cautivos, que sí quebró las cadenas del pecado en la cruz, de la muerte. Y respecto a Satanás, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es la parte espiritual de la cruz que la mayoría de la gente no vio, que despojó, desarmó. Imagínense a Satanás y a los demonios como armados hasta los dientes, por así decirlo espiritualmente, y los despojó de todas esas armaduras, los derrotó, los encadenó, y los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. Qué bueno eso. Jesús va a los gadarenos, los liberta, pero es un adelanto de lo que Él haría en la cruz. La victoria total sobre Satanás. Satanás veía que el reino de Dios se había acercado a la tierra por medio de Jesús. Hacía todos los malabares para hacer caer a Jesús, para oponerse. Decía Jesús que él podía ver por su divinidad espiritualmente. Yo he visto a Satanás caer como un rayo, es decir, moviéndose a la velocidad de la luz para hacer todo lo posible para oponerse a Jesucristo. Pero fue derrotado. Fue derrotado parcialmente en Gadara, pero fue derrotado totalmente en la cruz. Nos dice Juan, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Reconoces esta autoridad de Jesús? Algunas personas dicen, yo soy muy pecador para ser perdonado. Miren, si Cristo pudo liberar al endemoniado gadareno, ¿cómo no va a poder perdonar tu pecado? ¿Cómo no va a poder cambiarte? Te das cuenta que cuando Jesús salva, nada lo puede impedir. Pero en este punto de la soberanía, de la autoridad, de Jesús, antes de pasar al segundo punto, te invito a pensar lo siguiente. ¿Tu fe es teórica e intelectual o es una fe verdadera? Los demonios tienen una fe intelectual porque conocen, pero no es la fe que cambia y transforma sus vidas. Siguen siendo enemigos de Dios. Y así puede pasar con muchas personas que tienen una información suficiente de Jesús para ser salvos, pero aún no se han rendido ante el señorío de Cristo. Creer en Jesús es rendirse. Creer en Jesús no es tener información de Jesús, porque vuelvo a repetir, los demonios la tenían y no por eso son salvos. Creer en Jesús es rendirse a Él. Segundo punto de este sermón es los propósitos soberanos de Dios. Ahora vamos a entender un poco esto de los cerdos. En el versículo 31, fíjense, dice, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hatos de cerdo. Una piara, un hato, es todo lo mismo, ¿sí? Es un conjunto de cerdos. Uno dice, ¿podría haber pasado esto? Esos miles de demonios que estaban en estos hombres son reprendidos por Jesús, salen al aire y no van a los cerdos. Sí, esa posibilidad era factible.
Ahora, los demonios son vivos. Quieren ir a los cerdos porque quieren hacer algo. Tienen un plan. Y Jesús simplemente les dice, id, vayan. Porque eso no va a frustrar el plan de él, pero va a servir para sus propósitos. Dios gobierna reyes, Dios gobierna a los romanos, Dios gobierna a los judíos, Dios gobierna actualmente las naciones y aún los demonios para su propio plan. Él tenía un plan. Cristo tiene un plan, tuvo un plan con esto de los cerdos. Uno dice, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos qué pasó cuando entraron a los cerdos. Aquí viene la especulación doctrinal, que quiero que vayamos un poco más para el lado de la teología reformada, que para lo que siempre he escuchado y han escuchado. Muchos dicen que, y no es la teología reformada porque hace énfasis en otra cosa, que cuando los cerdos se vieron poseídos por los demonios, ellos solitos se despeñaron al mar y se cayeron porque no podían soportar. Claro, porque hay una cierta rama de la teología que dice que somos cuerpo, alma y espíritu, cuando la teología reformada piensa como Génesis, somos un cuerpo y un espíritu. Somos bipartitos, no tripartitos. Pero los demonios no podían, los cerdos, soportar eso porque tienen otra contextura espiritual que no es espiritual del todo, tienen vida, podemos decir, y que se tiraron por el despeñadero porque no podían soportar los demonios. Entonces se dice algo como, que queda muy lindo, pero no creo que sea así ahora, como que los humanos pueden soportar los demonios y los cerdos no. No pasa por ahí la cuestión. La cuestión pasa por una cuestión estratégica y calculadora de los demonios y que nos sirve para ver cómo ellos piensan y cómo atacan. Ellos se oponen a Dios, ellos se oponen al Evangelio. Imagínense, yo no sé, los que trabajan aquí en el campo, y en aquel tiempo, 2.000 cerdos, ¿cuánto costarían? ¿Habría un único dueño o eso lo tenían como un negocio común la ciudad? Quizás sí, lo tenían como un negocio común la ciudad. Entonces los demonios entran a los cerdos, salen por ese acantilado y caen al mar para decir, bueno, con esto afectamos a la ciudad para que no reciba a Jesús. Así ocurrió. Pero la ciudad ya estaba endurecida por sus pecados. Claro, vieron 2.000 cerdos flotando. Pero no solamente eso. No tenían calculadora, pero sacaron el cálculo. ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto perdimos con estos cerdos que se fueron al mar? Pero también otro evangelio nos dice que cuando fueron a la casa del ex endemoniado, lo vieron sentado en su sano juicio y tuvieron temor. Y allí le dijeron a Jesús, vete de la ciudad. No queremos saber nada. Jesús, ¿por qué permitió esto de los cerdos? Fíjense en esto. Aquí está el evangelio. Uno dice, pero ¿cómo puede estar en el evangelio en permitir que los demonios vayan a los cerdos? Vean bien. Primero nos muestra el derecho soberano de la creación. Los demonios piden permiso. Escuchen bien, los demonios piden permiso. Si alguno aparece alguna vez y dice, sí, los demonios pueden tomar un ser humano y poseerlo, la respuesta es no, necesitan permiso. ¿Y cómo poseyeron a estos gadarenos? Por el permiso de Dios, hay que ver lo que se metieron ellos, porque tenés que meterte en algo de ocultismo para que pidan permiso y Dios diga, bueno, ¿ok? Que sea tomada la persona, pero la persona no es que está así y vienen los demonios y ni toman a niños como las películas y esas cosas aberrantes. Las personas le abren una puerta espiritual y no hay duda de ello. No vamos a hablar acerca de esas cosas, pero cuidado con los curanderos, cuidado con las macumbas, cuidado con el juego de la copa, que a veces en la secundaria, recuerdo un chico, amigo mío, conocido de ahí, que vino blanco a la escuela diciendo que se había movido la copa. Y sí, puede ser, demonios. Pero le abrís la puerta y puede pasar muchas cosas. Ahora, Jesús muestra su derecho soberano sobre la creación, decir, le doy permiso y vayan a los cerdos. Controla demonios, controla cerdos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, sean humanos, sean animales, o sean los que están en las regiones espirituales, como los demonios. Él dispone de ambos. Segundo, confirma
una liberación real de esos endemoniados al ocupar tantos cerdos y ver que había tantos demonios para ocupar tantos cerdos. Revela también a nosotros que tenemos esta escritura 2000 años después, la naturaleza destructiva de Satanás. Jesús mismo en Juan 10:10 dice, el ladrón, que está referido a Satanás y a los demonios, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito del diablo? Hurtar espiritualmente, matar físicamente si puede, destruir familias, hogares, personas, relaciones, el mundo entero que es creación de Dios. Revela también la naturaleza de Satanás y también revela esto, la condición espiritual de esa ciudad, que es un anticipo de la relación espiritual de los judíos cuando mandan a Jesús en la cruz. O eso es mayor. Ese panorama que Dios permite, ¿no es cierto?, al ir los demonios a los cerdos. Sí, la ciudad se iba a endurecer y Cristo lo sabía. Versículos 33 y 34. Y los que apacentaban los cerdos, vamos al tercer punto, ¿sí?, que es el rechazo o hay una rendición. Acá hubo un rechazo, pero esperemos que pueda haber una rendición en todo lo que escuchan el mensaje. Mateo 8, 33, 34 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de sus términos. ¿Cómo es esto? Si ves a esas dos personas o a una de esas dos personas que no te dejaban pasar por el camino, que no podías enterrar más a tus muertos, que hacía a lo mejor décadas que dominaban la región y que eran conocidos y que seguramente le habrían puesto nombres, lo ven sentado en su sano juicio, quizás ya se lavó, se bañó, se perfumó, se puso un perfume, quizás estaba comiendo y estaba hablando. No celebraron esa liberación. No dijeron, ¿qué ocurre? Porque eso es bueno. La persona que era feroz, endemoniada, ahora está a los pies de Jesús, nos dice otro evangelio también. A los pies de Jesús. Ellos no celebraron la liberación, no glorificaron a Dios, no se postraron delante de Cristo, este estaba a sus pies, sino que por el contrario dice, Jesús, te tenés que ir de aquí. Esto no nos gusta. ¿Qué es lo que habrá hecho que la ciudad reaccionara así? Primeramente, la pérdida económica, sí, es posible. Perdieron 2.000 cerdos. Para la economía regional fue afectada. Vieron algo que no podían entender o explicar y en vez de averiguar la identidad de Jesús que los mismos demonios proclamaron, ellos dicen, te vas de aquí. Echaron al autor de la vida, echaron al rey del universo. Se creyeron dueños de la ciudad. Los endemoniados se creían dueños de los sepulcros. Ahora estas personas se creen dueños de la ciudad y dice Jesús, aquí no. Ilustra la rebeldía de Israel. A los suyos vino y los suyos le dijeron fuera. No lo recibieron. Juan 1 dice esto. La cruz nos muestra el rechazo, pero también nos muestra no solamente el rechazo de Israel. Israel es una gran parábola dentro del panorama de la redención. Nos muestra el rechazo de la humanidad. Todo le gusta a un Jesús que no se meta con sus pecados. Todo el mundo quiere ser Jesús, que le multiplique panes, que le multiplique peces, pero no que se meta con su vida personal. Ese Jesús no gusta y a ese Jesús le dicen fuera. ¿Se dan cuenta que para que Jesús salve a alguien es por su elección? Es por su consejo. Jesús, al meterse en ese barco, ir por el mar, calmar el viento, las olas y llegar a la otra costa, sabía específicamente a qué iba. No iba a dialogar con esta persona diciendo, ¿querés que te eche fuera a los demonios?
sino que le iba a decir, eres libre. Eres libre. Y la persona que es libre es por soberanía y gracia de Dios. No queda un átomo de orgullo humano para esto, diciendo, no, yo acepté a Jesús porque era inteligente. No. Pídanle al endemoniado que demuestre su inteligencia, que demuestre su virtud, que demuestre sus buenas obras. No, si estaba desnudo, estaba herido y estaba con 2000 demonios que se revolvían en su interior. Pero Jesús lo salva, Jesús lo transforma. Y este Jesús es el que salva almas todavía. Y es el que ofrece salvación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sé si soy salvo? Yo te pregunto, ¿eres salvo en Cristo Jesús? Puedes decir sí, no o no sé. Esta historia nos ayuda a entender cómo se es, cómo reacciona una persona salva. ¿Cuál fue el mayor desastre de la región de Gadara? No era que los cerdos cayeran al mar. El mayor desastre es el rechazo del Salvador. Este último punto es rechazo o rendición. Y ahora vamos a la parte de la rendición. Nosotros vemos en esta historia la ceguera del corazón humano. No regenerado por Dios, no nacido de nuevo, no transformado por el poder de Cristo. Vemos el amor por las cosas materiales, los cerdos. Vemos el rechazo de lo que no se puede entender al ex endemoniado vestido en su sano juicio. Pero hay dos cosas que nos muestra la Biblia de este ex endemoniado. En Lucas 8:35 dice así: y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, escuchen bien, sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un cambio de vida. La pregunta es, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si hoy, si muero, no voy al infierno? Bueno, la cuestión es, ¿sabés de Jesús? Sí, sé de Jesús. Bien, la respuesta no termina ahí porque los demonios también sabían de Jesús, pero ellos no cambiaron su vida. Entonces tenés que preguntarte, ¿cambió mi vida? ¿En qué? Es un cambio total, es un cambio profundo, no algunas cosas. Jesús viene a transformar toda tu vida, a darte no un parche a tu corazón, sino a sacarte tu corazón de piedra y dar el corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel, a dar un nuevo nacimiento, a regenerar por medio de su Espíritu Santo una nueva vida interior. Todas esas, podemos decir, metáforas bíblicas apuntan a ese cambio y transformación interna. ¿Tu vida cambió? ¿O seguís con los mismos pecados? Si no hubo un cambio, entonces tenés que rendirte al Señor Jesucristo. Este ex endemoniado estaba sentado a sus pies. Es muy interesante, podría haber estado sentado en una silla, podría haber estado parado hablando con Jesús. Recuerden que los demonios se postraron diciendo, déjanos ir a los cerdos. Pero el hombre no tenía facultad sobre su cuerpo. Ahora tiene facultad sobre su cuerpo y se postra. Está a los pies de Jesús, como nos recordarán otras historias bíblicas. Estar a los pies de Jesús. ¿Te gusta estar a los pies de Jesús? ¿O es un aburrimiento? ¿O es algo incómodo? Porque este es Jesús de la Biblia, el que liberta. No es querer cosas de Jesús, es estar a sus pies adorándolo, escuchándolo, contemplando su santidad. Linda canción la doy, déjanos ver. Hemos visto lo que hemos sido salvos en Jesús. Hemos visto su gloria. Hemos visto su divinidad. Nuestros ojos que Dios abrió, espirituales, Dios por medio de su Espíritu permitió que podamos ver a Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando lo viste a Cristo espiritualmente, no es que te apareció en su trono como a Juan en el Apocalipsis, no. Pero sí su presencia es como el sol que irradia cuando uno está con los ojos cerrados. Déjanos ver más. Lo hemos visto principalmente, ¿saben qué? En su palabra, en la Biblia. Y aquel que ha sido salvo por Jesús viene
a este libro que es su palabra, y también cuando se predica su palabra diciendo, déjame ver más, quiero estar a los pies de Jesús, déjame ver más, déjame ver más. Si tu vida es indiferente y sigues a Jesús por temporadas, no es la salvación lo que estás teniendo. Pedile a Dios una entrega total que venza todas tus defensas espirituales y te postres delante de Jesús y digas, Señor, quiero estar siempre a tus pies. Sabrás de personas que dejan la iglesia. El tema es que dejan la iglesia porque nunca estuvieron en el reino. Eran de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la Biblia. Aquel que, les pongo un ejemplo, los chicos comen, pero a veces se rehúsan a comer y tenés que salirlo a perseguir con una cuchara. Si hay que salir a personas que dicen ser cristianos a perseguirlos con una cuchara, creo que la deducción que sacamos de eso es que no son cristianos. Porque no aman el alimento de Jesús, no aman estar a sus pies. Es inútil perseguir a esas personas. Si en esta mañana sentís que tu seguir de Jesús no es ese seguir de postrarse, hoy puede cambiar eso. El milagro hecho hace 2000 años en Gadara puede hacerse en tu corazón. Dios lo ha hecho en mi corazón, no es muy diferente al de este hombre. Quizás no hemos sido poseídos directamente por espíritus inmundos, pero estuvimos cuando no creíamos en Cristo, cuando yo no creía en Cristo, bajo la potestad de Satanás, bajo el príncipe de este mundo. Pero ahora estoy por su gracia bajo la potestad del Rey de Reyes, Señor de Señores. Podés estarlo también. ¿Qué es lo que pide la Biblia? Rendición. Otra cosa. Lucas 8, 38 y 39. Fíjense en que este es un detalle que nos da el evangelista. Y con esto ya vamos finalizando. Lucas 8, 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogó que lo dejara estar con él. Es raro esto. Dice, más Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y fue obediente y se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Es muy extraño esto porque muchas veces Jesús sana a las personas y dijo, no se lo digas a nadie, porque esa ciudad necesitaba creer de otra forma. Pero esta ciudad que lo rechaza le dice a este, ve y espárcelo y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Pero ¿cuál era la petición del hombre? Le rogó, Señor, déjame estar contigo, déjame seguirte. Era un seguidor de Jesús y Jesús lo sabía muy bien. Un seguidor que a lo mejor terrenalmente no iba a seguir a Jesús hasta Jerusalén, sino que lo envió a predicar. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si la primera característica de ser un creyente es estar a los pies de Jesús, la segunda es seguirlo. Es seguirlo donde quiera que Él lo haga. Discípulo es sinónimo de cristiano. Cristiano no es sinónimo de creer mentalmente. Discípulo es sinónimo de seguir a Jesús. Y cada persona que Dios salva realmente, te das cuenta que es salvo ¿por qué? Porque sigue a Jesús y ama estar a sus pies. Con esas dos cosas, que son muy pocas, porque el Evangelio es más amplio de lo que predicamos esta mañana, te dan la pauta para saber si sos cristiano. 1, ¿hubo un cambio de vida? Podemos decir que antes vivías desordenadamente el pecado y ahora estás en una nueva posición en Cristo de santidad y de querer estar a sus pies. Y segundo, seguir a Jesús. Ahora hay un anhelo, no un anhelo tibio, no, los tibios no entran al reino de los cielos, nos dice Apocalipsis 3 con la Odisea. Los tibios los vomitará Dios de su boca. Hay una pasión por seguir a Jesús. Hay un deseo ferviente de decir, Él es mi Señor y Salvador y lo sigo todos los días. Porque si no es así, el cristianismo que tenés es falso. Y en esta mañana Dios te trajo a este lugar, dentro de sus propósitos eternos, para poder evaluar eso en tu vida. Que el desenlace sea igual que este. Liberación
en Cristo Jesús. Nadie te va a imponer las manos para liberarte de nada. Por fe es que nos pide Dios ser reconciliados con Él. Somos justificados por la fe, cuando creemos con una fe que no solamente es conocimiento, sino que también es entrega y rendición del corazón. Tienes que rendirte, tienes que dejar de pelear con Dios, tienes que caer a sus pies y decir, tú eres mi Señor y Dios. Una exhortación para los que han creído en Jesús. Sí, el Señor nos liberó. El Señor nos hizo estar en nuestro sano juicio. Nos sentó a su mesa. Pero parte de la incredulidad de la ciudad de Gadara puede invadir nuestros corazones. Estamos lamentando los cerdos. Estamos aferrados a muchos cerdos. Estamos aferrados a muchas cosas que el Señor te está pidiendo que cambies por la santidad de tu vida espiritual. No para salvación, sino para santificación. El Señor ha prometido esto. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, para que sean liberados, pero no para que lleven después una vida miserable, sino para que tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no se encuentra aferrándose a los cerdos. 2 preguntas finales. Si no conoces a Dios, posiblemente estés viviendo en un sepulcro espiritual, como vivían estos, pero hoy puede ser la salvación de tu vida. Rendite a Jesús, cree en Él, sencillamente. No importa cuán grandes han sido tus pecados. El Señor liberó a alguien que estaba endemoniado con 2000 demonios o más. ¿Cómo no va a liberarte por cualquier otro pecado? Simplemente confía en Él. Y los que conocemos al Señor, más vemos su gloria, más vemos su autoridad, y más tenemos que entregar nuestra vida para que Él vaya corrigiendo en nosotros las áreas que tiene que corregir. La misma autoridad que silenció la tempestad con una sola palabra es la misma autoridad de Jesús que expulsó a los demonios con un mandato. Es la misma autoridad que un día doblegará a toda la raza humana, porque nos dice el versículo, que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, sean los que están en la tierra, debajo de la tierra, en el infierno y en el cielo. Ese día del juicio va a llegar. Pero si llega ese día del juicio, no tiembles, como los demonios pensando que van a ser condenados. Es mejor estar esperando la venida de nuestro Salvador. Él tiene autoridad y te llama hoy. Que la rendición seas incrédulo o seas creyente. La rendición ante Cristo es total. Que Dios nos ayude a esto. Amén.